el regreso a clases, bueno, se salieron con la suya algunos, bueno, pues sí, en Jalisco algunas escuelas no arrancaron actividades debido a todos estos problemas sindicales que han venido aquejando al sistema educativo nacional. Afortunadamente la gran mayoría sí, pero veremos precisamente algunos aspectos en torno a ello. Entran en crisis también los alcoholímetros, este programa de Salvando Vidas, que bueno, pues lamentablemente ya se comprobó, se demostró, y qué bueno, se castigó un primer caso de corrupción, algo que se había mantenido totalmente limpio y ajeno a este tipo de acciones. Bueno, pues vamos a analizar hacia dónde tiene que ir ahora este programa, que bueno, finalmente es de enorme utilidad para la seguridad pública. Y bueno, pues un asunto de carácter internacional, pero que incide en los mexicanos, muchos de ellos, por supuesto, de Jalisco, es pues esta política que viene pronunciando Donald Trump en torno a los mexicanos. Ya hay un jalisciense víctima precisamente de esas semillas de odio que ha venido sembrando este precandidato a la candidatura republicana. Saludo con mucho gusto a mis colegas, compañeros en esta transmisión: Gabriel Ibarra, Guillermo Velasco, Jaime Barrera, Becky Reynoso, Pepe Fernández. Y bueno, pues 14 escuelas, entiendo, son las que no pudieron arrancar clases hoy en Jalisco. Yo creo que en general el balance es positivo, no solamente en Jalisco, sino creo que en todo el país. El inicio de clases en Oaxaca, donde había mucha tensión, en Guerrero, en parte de Michoacán, finalmente se dio, ¿no? Y eso es una buena noticia para el país, creo yo. En Jalisco, pues 14 escuelas que asegura la autoridad educativa fueron las únicas donde hubo un paro parcial, hablan de ello, aunque la dirigencia disidente del magisterio habla de que en 400 escuelas hubo algún paro parcial, alguna plática de algunos maestros. Pero en general creo yo que el ciclo empieza bien. Destacaría que ya en este inicio de clases, en este ciclo escolar 2015-2016, se refleja ya una primera acción de la reforma educativa con la integración de 950 nuevos directores, nuevos supervisores, que eran maestros, que tenían labores menos importantes en la estructura educativa, y que ya gracias a esta evaluación que marca la reforma, pues se les promueve, se les da mayor autoridad, mayor responsabilidad, porque demostraron estar preparados a hacer un mejor examen. Esto sin duda va a renovar incluso generacionalmente los cargos directivos en la educación y puede ayudar a que se siga persiguiendo cumplir los objetivos de mejorar la calidad educativa en Jalisco, como es compromiso del actual gobierno estatal. Hay algo que prevalece en México, no sé qué opinan ustedes, como que no tenemos la cultura de saber aceptar, asumir y procesar las derrotas. Creo que este sector de maestros es lo que les está pasando, ¿no? Hoy era un día clave para la CENTE, era como una prueba de fuego porque era el arranque del ciclo escolar y había un amago de paros en varias partes del país, cosa que sucede pero minoritariamente. En el caso de Jalisco, de acuerdo a cifras oficiales, es el 1%. O menos. O menos. En el caso de Oaxaca, que es el bastión por excelencia incendiario en esta causa, la CENTE no logró ni movilizar a sus propios colegios, ni a sus propias huestes. Convocan a ese inicio de clases de forma anticipada y no responde ni el 1.5% de los colegios que representan. Con lo cual queda en evidencia, que para mí sería, digamos, como punto de inicio algo muy positivo, que en realidad la mayoría de los profesores en este país quieren hacer su trabajo. Es una cosa que me parece muy importante. Quieren dar clase, que ese es el vocacionamiento que tienen. Y segundo, la CENTE va perdiendo fuelle de manera muy importante. Esto queda hoy de manifiesto. No digo que esté derrotada, porque aquí hay un esfuerzo, hay una batalla de carácter política ideológica. Pero queda de manifiesto que una vez que le recortaron el presupuesto, que se congeló el dinero y que desmantelan el IEPO, evidentemente hay gente que empieza de alguna manera, que estaban con ellos y ya no están. Si sumamos que hay órdenes de aprehensión abiertas, sobre todo en el caso de Oaxaca, contra algunos cabecillas que han aprovechado esta batalla sindical realmente para incluso acciones ilícitas, evidentemente los buenos profesores se van a ir desmarcando poco a poco, y esto quedó de manifiesto, cosa que hay que celebrar, porque efectivamente es más lo positivo lo que hoy tenemos que dar cuenta que el intento de paro a nivel nacional, me parece a mí. Yo creo que la medida política que utilizó el presidente Peña cuando aquel lunes o martes el secretario de Gobernación
el de Educación y el gobernador de Oaxaca salieron a decir basta ya de tanta barbaridad que estaban cometiendo. Un lunes a las 8 de la mañana. Un lunes a las 8 de la mañana sin que nadie... Fue una guerra ganada desde un principio porque le pegaron al monstruo, que no creo que sea ideológico. Los no agarraron es una lucha ideológica. en la Guetz. Es una lucha por el dinero, eran pillos, tenían apoderado totalmente el presupuesto. Pero hay algunos guerrilleros en la CENTE además. Es cierto que hoy los mueve el dinero, pero si nos vamos a los orígenes históricos, en Chiapas, al año 79... Ese fue el principio de la lucha de ese grupo. Justo. Cuando se separan del Bester Gordillo hace mucho tiempo. Pero lo ideológico se les acabó. Iban por la lana y por supuesto que la batalla se la gana el gobierno federal porque les quita precisamente eso. Les congela el dinero. Les quita el poder en Oaxaca, ya no tienen ningún... material como para hacer manifestaciones. Les quitan una nómina millonaria, ¿no? Cómo financian las movilizaciones. Se vio el tamaño de la organización, que no llega ni al 1% en este estado, y que en los estados donde tenía fuerza mucho menos. Está pues prácticamente pulverizado. Cuando le quitas el poder y el dinero, la gente, es como cuando te desnudas, aunque seas el general de división más importante, eres tan igual como tú. Así dejaron a la coordinadora. Y pienso yo que ese es uno de los, así como el gobierno federal tiene tantas y tantas derrotas, entre comillas triunfos, creo que es uno de los mejores triunfos que ha tenido el gobierno de Peña Nieto. Yo considero que cuando unificó en su contra a muchas personas, CENTE fue cuando empezó a cortarles el pelo a los maestros que estaban acudiendo a hacer el examen. Eso logró que la gente se inconformara y señalara un basta ya de tantos atropellos que estaban haciendo estas personas en vías de la educación. Creo que el inicio es positivo. Oaxaca sobre todo, que era el foco rojo. Jalisco no tenía problemas, creo que 14 escuelas. Guerrero, ahí estuvo el presidente, hasta los felicitó. De 13,000 que hay en el estado, creo que lo debemos calificar como positivo. Algunas escuelas de Guerrero y de Tabasco no abrieron, pero no tenemos el número. Lo que sí es importante destacar es que ya que se inició y que está avanzando con la reforma educativa, es seguir vigilando que se cumplan con los 200 días que establece el calendario escolar, que se cumpla con la asignación de plazas, porque ahora sí es importante el hecho que directores, supervisores estén bajo un examen y puedan tener una plaza, y no ya con el compadrazgo o porque hay amigos o porque es pariente de no sé quién. Yo creo que el paso es importante y debemos aplaudir que este regreso a clases, por lo menos 25 millones de alumnos es la cifra, ¿no?, que regresaron a clases, lo regresan en un clima, creo que hasta este momento tranquilo, y que debemos vigilar que todo lo que se ha señalado se cumpla por bien de los que están estudiando. 1,5 millones de maestros ya evaluados. Yo creo que el cambio de estrategia del gobierno está funcionando. Hay inteligencia y hay firmeza, que era precisamente lo que se le exigía al gobierno, que aplicara la ley por toda la presión que estos grupos ejercían, la extorsión, cómo parecía que México vivía en la ley de la selva, y estos hacían y deshacían, cómo han cerrado carreteras, cómo han tomado casetas, cómo han destruido edificios y tanta barbaridad y secuestros que hacían. Yo creo que sí tiene también una dosis ideológica, estoy de acuerdo con Guillermo, porque la fuerza, la dureza, la radicalización de estos grupos está precisamente en estos brotes guerrilleros que han surgido en el sureste mexicano. Entonces, y al mismo tiempo conviven con grupos extorsionadores, ¿no?, con delincuentes, porque la bandera de la educación simplemente ha sido el parapeto que ellos han tenido, como se subieron con el caso de Ayotzinapa, como utilizando la necesidad de justicia con las atrocidades que cometieron contra estos 43 alumnos de la Normal que los desaparecieron, cómo se apoderaron del tema, y eso les permitía pues hacer todas las atrocidades en diversas ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Entonces, creo que por fin el gobierno federal está haciendo uso de la ley, está actuando con firmeza, y esto es una buena señal, porque la reforma educativa
avanza en ese sentido. Y la mejor forma de combatir precisamente la pobreza y la marginación es a través de la educación. La educación es el único motor real de cambio de una sociedad. Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante, Gabriel, porque al plantear yo esto de que no habían asumido que al menos esta batalla la habían perdido, creo que eso les debe de hacer reconvenir hacia su futuro inmediato. Ya no es seguir montados en el mismo macho, ya es ahora regresar a quizá un poco a esas bases que aunque no compartamos algunos, serán respetables ideológicamente si son limpias, pero que a final de cuentas también vayan por la justicia por la que están peleando. Pero una justicia bien lograda, una justicia positiva, porque acuérdense que ellos están peleando también por lo que pagaron por sus plazas. Acuérdense que ellos son finalmente, entre comillas, víctimas de una tranza que se hizo durante muchos años para poder entrar a trabajar a una escuela, se tenía que pagar. Era un tema vía cuotas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que mejor reconstruyan con aquel pasado que de alguna manera es más entendible y se sumen al objetivo nacional que es el de mejorar la educación. Mira, Jaime decía hace rato una cosa interesante, ya hay consecuencias importantes en promociones por las evaluaciones educativas. En el caso de Jalisco, al menos así lo refieren Mexicanos Primero, son 3,000 promociones. Sí. Esto ya pesa, porque de alguna manera el que se ve beneficiado de esa promoción, evidentemente no le gusta la batalla en la calle. Lo que quiere es verse beneficiado de este tema, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, ellos tendrán que cambiar su enfoque si quieren seguir vigentes en la agenda nacional. En el caso de Jalisco, por ejemplo, hace algunos días, el movimiento magisterial jalisciense se apersonó en las oficinas de Mexicanos Primero. De acuerdo a datos que nos da esta organización, ellos decían que eran 100. Mexicanos Primero contabilizó 70, y de esos 70, 40 llegaron en coche porque son parte del CIAPA. Con lo cual aquí ya se mezclan batallas sindicales que poco tienen que ver con la educación, y me parece que es el riesgo de lo que puede ocurrir. Ellos se pueden empezar a diversificar, y ahí es donde yo se apunto lo ideológico y la guerra por desestabilizar. Veremos electricistas, profesores, CIAPA, pero más bien en un planteamiento que nada tiene que ver con la educación. Es una batalla para desestabilizar al presidente Peña Nieto. Yo creo que con estas promociones lo que se está haciendo es desincentivar esto que los obliga. Para seguir creciendo tenían que ir a cumplir, participar en las marchas. Creo que las evaluaciones están ayudando a eso, a estimular otros caminos, ¿no? Y darle espacio, abrirles camino a los maestros que de veras están interesados en contribuir a la calidad. Ahora, creo que también de parte de la autoridad ha habido el acierto de respetar los derechos laborales, incluso de los maestros que no cumplían con su labor, ¿no? Como para no radicalizar tanto la lucha. Yo creo que lo importante ahora es justamente ver en la educación este elemento de sustentabilidad y de una verdadera palanca para avanzar y darle mejores condiciones a los mexicanos que viven en condiciones de mayor marginación. Creo que finalmente la educación es lo que más ayuda a que la gente salga adelante, más allá de las políticas asistenciales o de desarrollo social, que también hacen lo suyo. Pero creo que a largo plazo es con la mejora del sistema educativo nacional como más se puede avanzar en eso. Entonces, en ese sentido, creo yo que el verdadero avance de la reforma educativa vendrá cuando empiece a mejorar la calidad de la educación, que los niños empiecen a aprender más, que tengan mejores condiciones de educación y de contexto. A esto me refiero, por ejemplo, aquí en Jalisco uno de los retos sigue siendo tener lo básico en la escuela, es decir, sigue habiendo muchísimas aulas provisionales que se están tratando de erradicar y que ahí va, ¿no? Mejorar el nivel de la enseñanza para que Jalisco termine en el lugar número entre el top 5 de los estados como se ha propuesto la actual autoridad educativa. Se ha avanzado, por ejemplo, en el asunto de la transparencia y la claridad en la nómina, ¿no? Aunque también habría que ver cómo empieza este curso y no quitar el dedo del renglón en ese tema. Bueno, lo importante es que les quitaron la nómina. Quiero hacer una corrección a mi postura. Cuando yo dije que no tenían ideologías, me refería a la ideología del principio de lucha a favor de los intereses de los trabajadores, a favor de los educandos. No, de eso no tienen nada. Sí tienen una lucha ideológica, ciertamente, quiero corregir,
su propósito era desestabilizar al país, desestabilizar este gobierno para llegar al poder por la vía armada, por la vía de la revuelta. Esa era la ideología, desde mi punto de vista, de los de la coordinadora, pero no era una lucha ideológica sindical. No, yo creo que sí se equivocaron en el camino, los intereses los tenían muy bien marcados, nada más que se equivocaron en el camino de cómo hacerlo. O sea, fue... Han sido carne de cañón también los profesores, es el tema. Sí, es gente que es carne de cañón. Exactamente, o sea, gente que en algún momento fue engañada y estaba luchando por... Me refiero también a los líderes, desde luego. Tan es así que los maestros ya no están aportándoles ni siquiera, ya no son materia ni siquiera para más. Yo en este tema reconocería, del pequeño grupo, ¿no? En este tema reconocería la labor que ha hecho Mexicanos Primero. Creo que Mexicanos Primero, con sus informes desde hace años, presentando el panorama sin tapar lo que ha hecho mal la Secretaría de Educación en cuanto a plazas, en cuanto a la transparencia de recursos, en cuanto a quién está al frente de grupos. No lo ha hecho por quedar bien. Los informes son muy interesantes de qué estados han avanzado, a cuáles les falta. Eso da un panorama real de lo que ha sido la educación, y creo que Mexicanos Primero tiene mucho en esto de la reforma educativa y en lo que puede mejorar la educación en nuestro país. Bueno, no por Yo nada. creo que este grupo de Mexicanos Primero de Ciudadanos es ejemplar. Sí. Ojalá en otras áreas como la educación existieran ciudadanos con esa visión, con esa actitud, con ese coraje, con ese sentido de compromiso y de responsabilidad. Efectivamente, Mexicanos Primero es fundamental, porque ellos precisamente son los que han dado la batalla en los medios de comunicación, en la lucha mediática, para desacreditar a estos grupos, para exhibirlos, para desenmascararlos. Han tenido un gran valor y eso creo que debemos de reconocerlo. Ahora, yo creo que después de esta nueva estrategia del gobierno federal contra estos grupos anarquistas, extorsionadores, bien,